Olis, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Bienvenido a un nuevo video. Es un video en el que me quería sentar a hablar sobre algo que tengo mucho en mi cabeza desde hace tiempo, que es un pensamiento un poco autodestructivo, pero está bueno hablar de las cosas autodestructivas que nos pasan a nosotros. No somos seres perfectos, no somos personas, no venimos con un manual, no sabemos siempre cómo actuar ante las situaciones y a veces tenemos actitudes malas contra nosotros. Y creo que esto es algo principal que me pasa mucho a mí, que me pasa desde la adolescencia y que lo trato de trabajar, lo trato de combatir, pero sigue estando, sigue presente y creo que tal vez va a seguir presente el resto de mi vida, solo tengo que aprender cómo ir manejándolo, pero tal vez una de las cosas de saber manejar las cosas y poder aprender a manejar las cosas es hablándolo. Y hablarlo aquí, frente a las personas que me quieran escuchar, tal vez le da la oportunidad a alguien que se sienta igual, compartir o resonar, que creo que es lo importante. Y me cuesta decirlo a veces en voz alta, porque cuesta decir que a veces me siento como un fracasado, o como si estuviera fracasando, como si estuviera fallándole no solo a mí, sino a las otras personas. Y es un pensamiento que combato, pero es un pensamiento que tal vez es un poco recurrente y que siempre ha sido recurrente. Creo que somos muy autodestructivos con nosotros mismos. A veces tal vez hay personas que le chupan un huevo todo, está perfecto, quiero ser como tu amigo, pero hay otras que nos juzgamos mucho, que nos damos muchos golpes en la espalda, pero en el mal sentido, no en la forma de apoyo, sino juzgándonos, reprimiéndonos, presionándonos. Que está bien presionarse para cumplir proyectos, creo que eso es importante. Tal vez es algo tonto, pero yo en primaria me sentía alguien que siempre cumplía lo que se esperaba sobre mí. Siempre cumplía con mis notas, siempre cumplía tal vez con mi comportamiento, siempre cumplía con mi forma de ser, de lo que se esperaba de mí y de lo que tal vez estaba bien y de lo que se tenía que hacer. Luego que pasé bachillerato, me costó mucho, creo que fueron años, obviamente en ese tiempo tú te estás descubriendo como persona, pero fueron años complicados para mí y tuve muchos cambios, tanto de actitud, que también se veían reflejados mucho en mis notas, cuando estudiaba. Y en la forma en la que lo veo no me importa mucho, porque la verdad siento que una nota no te define como persona, nunca lo va a hacer. Que saques 20 puntos en todo bachillerato no quiere decir que vas a tener una vida exitosa, no quiere decir que eres una persona súper inteligente, para nada. Entonces ya hoy en día lo veo como algo que no me preocupa, incluso en la universidad trato de hacer las cosas bien, pero no me aflijo si no saco un 10 en una materia. Pero en ese tiempo, los primeros años, cuando vi que mis notas no eran lo que yo solía tener antes, me sentí completamente como un fracasado. Y obviamente tenía un poco la voz acá de mis papás de ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso obviamente te hace sentir peor porque sientes que estás siendo una decepción para las personas que no quieres decepcionar. Obviamente tratando de llenar un vaso de expectativas que otros tienen sobre ti. Y eso no quiere decir que tengas que hacer todo mal porque no tienes que cumplir las expectativas de otros, no, hay que esforzarse. Pero a veces lo hacía, me esforzaba y tal vez no tenía el mejor resultado, como otras veces sí. Cuando fallas a las expectativas de otros, especialmente cuando son personas muy importantes, y regresando a tus padres, tú sientes que estás fallando como persona, porque tú no les quieres fallar a tus padres. Y creo que en esto, analizándolo un poco, creo que aquí venía un poco el sentimiento cuando empezó, cuando estaba un poco más pequeño. Y tengo que regresar un poco a hablar de mi sexualidad, porque es importante. Es algo que aunque yo ahorita tengo súper claro, me encanta quién soy, me encanta cómo soy, en ese momento no. Y en ese momento me recriminaba mucho. Y en ese momento me dolía quién era, porque no quería ser quien era, porque no me quería dar cuenta quién yo era, yo quería ser otra persona, quería ser la persona que obviamente mi familia quería, mis padres querían, mi hermano quería, y eso, al no ser ese Andrés, al no ser ese Andrés que tal vez otras personas proyectaban en un futuro para mí, o que incluso yo quería porque quería que fuera una vida más tranquila, más normal, sin tanto que tener acá, como no era ese ser, yo me sentía como que estaba fallando, como que le fallaba a mis padres, a mi hermano, a mi familia, le fallaba al mundo,
y me fallaba a mí porque así no era como yo tenía que ser. Y creo que ahí comienza. Creo que ahí empecé a tener ese sentimiento de cierta forma. Eso lo polarizaba a muchas otras cosas. Pero lo superé, esa parte la superé, pero creo que esa actitud que quedó en mi cabeza, esa recriminación, esas palabras que tal vez yo me decía y otras personas también me decían, quedaron. Y cuando esas palabras quedan, especialmente cuando eres adolescente, que esas palabras son introducidas a tu cerebro, a tu psique, es muy difícil sacarlas. Porque es más fácil absorber toda esa información cuando estás en la adolescencia que sacarla cuando estás ya en la adultez. Que es importante hacerlo, pero es un poco más difícil. Sigue siendo maleable el cerebro, somos maleables, somos adaptativos, pero es un poco más difícil tratar de eliminar esos patrones, tratar de eliminar esa creencia que de alguna forma llegaste a tener sobre vos. Creo que después, cuando fui creciendo un poco más y empecé tal vez a ahondar de qué era lo que quería mi vida, qué era lo que quería hacer, qué proyectos quería realizar, qué quería estudiar, qué no quería hacer, yo fui una persona que exploró mucho. Porque aunque en el fondo yo sabía que me gustaba lo audiovisual, me gustaba la comunicación, me gustaba el arte, me gustaba la actuación y eso era lo que yo quería dedicarme, me parecía tan tonto pensar que yo lo podía hacer porque siempre tuve esa actitud en mi cabeza. Qué tonto que pienses que puedes hacer eso. No, no, dedícate a otra cosa. Estudia algo más fácil, algo que te dé más, que te dé más prospectos para trabajar, para hacer algo, porque creo que eso siempre era lo que me decían. Hay que buscar algo que te dé dinero, hay que buscar algo que tenga salida laboral, hay que buscar esto otro, y eso siempre me daba miedo de ahondar por lo que más me gustaba, porque sentía que si lo hacía, el trasfondo de eso era el fracaso. Y entonces cuando intentaba un poco comenzar a hacer las cosas, me detenía. Y cuando por fin me daba el ánimo de hacerlo, me importaba mucho lo que, en especial, mis amigos o mis padres o la gente que estaba alrededor de mí opinara sobre lo que yo estaba haciendo, sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. Y si esa opinión era distinta a lo que yo estaba viendo, si estaba feliz con lo que estaba haciendo, o si estaba, no sé, que sentía que iba por un buen camino, si esa opinión era distinta a eso, entonces empezaba otra vez esa voz en mi cabeza de decirme, vas a fracasar, no, mejor déjalo y vete para algo más seguro. No lo tienes que hacer, no, déjalo, déjalo. Y esa voz taladra tan fuerte y terminaba dejándolo. Y no terminaba haciendo las cosas. Y terminaba sintiéndome mal, porque en el fondo yo sabía que yo tenía que continuar esas cosas, que yo tenía que hacer, que yo tenía que continuar, pero me daba miedo. Y en ese miedo me sentía más como fracasado, pero a la vez no quería decepcionar. Y ahí te sientes más como más un fracaso, porque cuando no quieres hacer algo por la opinión de los demás, lo dejas de hacer, pero cuando lo dejas de hacer, sientes que te estás traicionando a ti mismo. Y entonces ahí el sentimiento aumenta, porque no importa si no llena las expectativas de otras personas, no importa. Cuando nos traicionamos a nosotros mismos con lo que nosotros en realidad sabemos que queremos, y podemos hacer y sabemos que podemos hacer, ahí es cuando duele más. Cuando nos duele más. Y esas ideas también llegaban como que, ¿quién soy yo para poder hacer esto? O sea, ¿qué me creo? ¿No? ¿Por qué pensaba así? Tal vez hay muchas razones. Hay muchas razones para pensar que no somos capaces de hacer algo, que porque creemos que tenemos la habilidad de algo. Aunque tal vez la tenemos, tal vez tenemos el talento, tenemos todo lo necesario para hacer algo, pero a veces tal vez no nos apoyaron lo suficiente. Tal vez nosotros mismos nos menospreciamos más. Entra mucho el síndrome del impostor, que incluso cuando estamos cumpliendo algo, después sentimos que ese algo va a terminar, va a fracasar, que en algún punto todo lo que nos está saliendo bien en la vida va a ir en picada. O que cuando queremos hacer algo en realidad y cuando estamos empezando a ahondar en un proyecto, a tener ideas,
no la materializamos porque nos damos cuenta, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Qué me creo? Y quise hablar de esto porque estos últimos 2 meses como que lo empecé a tomar más en serio y empecé a tomarme más en serio qué me está pasando y tengo que dejarlo ya. Porque como les dije en el video anterior, estos últimos meses estuve como muy deprimido. Que no está mal estar deprimido, pero creo que hay que también tomar esos periodos de la vida cuando no estás a tu 100. No todo tiene que siempre estar perfecto y tienes que tener la mejor actitud. También es cansador actuar como si todo está bien en la vida, cuando a veces no lo está. Estaba teniendo mucho ese sentido en mi cabeza y me estaba replanteando muchas cosas. Pero incluso en esos momentos estaba teniendo muchas ideas de muchas cosas que quería hacer. Y las escribía y anotaba. Y sentía como que, wow, se me están ocurriendo muchas cosas, tengo que empezar a hacerlas. Y justo hace 2 semanas, cuando empecé a hacer grabaciones sobre algo que quiero comenzar a hacer y me estaba gustando como estaba quedando, la semana pasada cuando lo estaba viendo y estaba continuando y viendo cómo podía continuar y qué eran las otras cosas que tenía que hacer, me empezó a llegar el estado de mi cabeza, no, está horrible, no, esto no está bien, cuando ya me había gustado. Empecé a sentir esas palabritas y de la nada empecé a decir, no, ¿por qué estoy haciendo esto si no lo voy a hacer bien? ¿Por qué estoy haciendo esto si es horrible? ¿Por qué estoy haciendo esto si no me va a quedar bien? Y de repente, tipo, ¡ah! ¡No! ¿Por qué? Me estoy autosaboteando completamente cuando ni siquiera he terminado, cuando ni siquiera he dado los primeros pasos para comenzar, pero me estoy autosaboteando completamente. ¿Por qué somos así? Y aunque avance lento, aunque esté haciendo esas cosas lentas y lo esté logrando poquito a poco y cada día me doy como un poco más un empujón para seguir, llega un punto en el que vuelve eso, ¿no? Y digo, uy, pero lo estoy haciendo tan lento. Incluso aunque lo estés haciendo lento, lento es avanzo. Es un avance, estás avanzando. Pero no, yo digo, no estoy avanzando lo más rápido que puedo. Lo más rápido que tengo que avanzar. Porque esta otra persona, y ahí llega la comparación. Esta otra persona ya tiene esto. Esta otra persona ya tiene lo otro. Entonces, como él tiene y tiene mi misma edad, o el otro tiene y es un poco más joven, y yo no lo tengo, eso quiere decir que yo soy un fracaso, ¿no? Y entonces ese punto de comparación también exacerba esa palabra. Y eso genere que uno deje. Y eso genere que uno se trabe. Y eso genere que uno abandone. Lo hablé en terapia en su punto. Me acuerdo que le dije a mi psicóloga, siento que a veces dejo mucho las cosas. Que comienzo y termino. Y ella me dice, pero tú lo hiciste, todo ese tipo de cosas porque querías probar, querías intentar y querías ver qué te gustaba. Yo le dije, sí, pero a veces siento que no las termino. A veces siento que comienzo todo y no lo termino. Y ella me dijo algo muy importante, que eso me hizo reflexionar. También me dijo, ¿tú piensas que no terminas las cosas o eso es lo que otras personas te han puesto en tu cabeza? ¿Qué? ¿Cómo? Puede ser. Tal vez cuando comienzo las cosas, que sé que las puedo hacer, que sé que están bien, ya hay una voz en mi cabeza que me dice no lo vas a terminar y no lo vas a lograr. Y termino dejando que me derrumbe. Puede ser. Y hay que cambiar ese patrón. Y es tan difícil cambiar los patrones, chicos. Yo admiro a las personas que suben sus videos súper motivacionales en internet. Que dicen, no, yo lo logré. Yo antes era el drogadicto más drogadicto. La persona que tenía todo mal. Y ahora me levanto a las 5 de la mañana. Troto 30 kilómetros. Hago ejercicio. Y termino todo mi trabajo a las 11 de la mañana. La verdad que los súper admiro. No digo que yo no podría, por supuesto que podría, tampoco es el estilo de vida que me gustaría tener, pero a veces lo ves lejano y, y entonces me puse a plantear qué cosas tengo que hacer para eliminar este bucle y este ciclo que tal vez he sentido que lo he tenido por años y que me ha estado de alguna forma arruinando muchas cosas, arruinando mis proyectos personales, de las cosas que yo en realidad quiero hacer, no de las expectativas que otros han tenido sobre mí. Porque cuando han sido cosas que otros han esperado de mí, no me importa, incluso me alegra. Pero cuando son cosas mías, de cosas que yo quiero, de cosas que yo sé que puedo hacer, que me importan, me genera una ansiedad y una desesperación que las noches no tienen fin, literal. He aprendido
todo este tiempo, todos estos años, tal vez en este punto, que a veces no tenemos que avanzar al 100%. Todos los días hay que dar un paso para hacer las cosas, está bien, es importante, y creo que eso lo estoy aplicando más este año, y aunque he sentido que este año yo he avanzado mucho, tal vez para unas personas es que he avanzado muy poco, pero para mí, en mi perspectiva y en lo que yo he vivido en los años anteriores y los avances que tuve en los años anteriores, que fue nulo porque me controlaba, me retenía tanto yo, siento que este año y parte del año pasado yo avancé mucho como persona y cambié mucho como persona. Y a veces siento que eso no me le doy mérito. Tengo que darle mérito, porque cambié muchas cosas, corté muchas cosas que antes no cortaba, que antes mantenía. Y eso tiene un mérito, y eso es un éxito, y eso es un éxito que a veces no me agradezco o no me felicito por hacerlo. Hay pequeños pasos que damos que no tomamos la conciencia de lo importantes que son muy importantes y que tienen todo el mérito, amiga, cuando los haces. Tienen todo el mérito. Así sea levantarse todos los días temprano. Así sea que desayunaste todos los días. Así sea que compartiste lo que sentías con alguien, que antes no lo hacías. Y esos son méritos porque antes eso no lo hacías. Y antes eso te costaba. Y antes eso detenía tu vida de cierta forma. Y esos son méritos que aunque nosotros no los queremos poner en la mesa, son cosas que nos ayudan a avanzar y a eliminar esa voz de la cabeza que nos atrasa, que nos hace sentir como una mierda, como un fracaso. ¿Cómo he tratado de superar esto un poco? De una forma tal vez imperfecta de decírselos, porque no les voy a decir un manual de cómo lo he eliminado, porque no lo he eliminado, todavía lo tengo. Tal vez lo tendré toda la vida, eso es importante. Tal vez amigarte con las fallas que vos tenés de vos mismo es importante para superarlas un poco. Mentirte diciendo que no tienes estas fallas y no reconocerlas, creo que también es una forma de esconderlas y de no lidiar con el problema y no poner los problemas en la mesa. Entender que vos fallas en ciertas cosas también ayuda a que cuando vos sientas que las tienes, hagas lo posible para corregirlo y no simplemente esquivarlo. Creo que yo no tenía nunca en la vida la constancia, pero creo que eso de la constancia iba a la par de eso mismo, ¿no? Que no era constante, comenzaba y no continuaba la constancia por el mismo sentido de que me paralizaba y me autosaboteaba en todas las cosas. Entonces creo que este año teniendo un poco de constancia, un poco mínima, en lo poco que estoy haciendo, en lo poco que estoy creando, tal vez me ha ayudado a quitarme un poco la salida esa de la cabeza. Y también no esperar todo al 100% inmediatamente, que eso también es algo que cuesta un montón, pero me está ayudando. Esperar todo al momento, porque obviamente no voy a tener todo al momento. Lo quisiera, obviamente. Quisiera tener todo, la casa, el marido, el éxito, mañana, ayer, el próximo año, el próximo mes, si es posible, cuando ustedes quieran. Pero como sé que eso es imposible, como sé que la vida no funciona así, que todo lleva un paso, todo lleva un trabajo, tengo que darme cuenta que no puedo esperar que todo lo que esté haciendo me dé recompensas al 100% ayer. Sino tal vez me las van a dar en un año, en 2 años. Pero tengo que continuar. Así hayan días en que no quiera, pero yo sé que puedo, tengo que levantarme y hacerlo. Es importante ser nuestro propio adulto. ¿Sí me entienden? Es como que somos adultos, pero incluso una persona de 50 años a veces necesita a otro que le diga, hey, levántate, tú puedes. Y a veces no tenemos que dar cuenta que nosotros somos los mismos que nos tenemos que decir eso. Es difícil, pero bueno, es importante. También me ha ayudado a pensar de que, ok, si yo fracaso en algo no quiere decir que yo sea un fracasado. Porque si yo estoy haciendo algo y no tuvo el resultado que yo quería, no quiere decir, y eso no me convierte en un fracasado. Tengo que ver cómo eso me puede enseñar y cómo eso me puede ayudar a avanzar como persona, como artista, como comunicador, como creador. Pero no quiere decir que eso me convierta en un fracasado. Cuando lo dejo de hacer
por el miedo al resultado, ahí sí es cuando le estoy dando validez a la palabra. Pero es eso, no dejarnos detener. Incluso cuando la voz nos grita mil. Incluso cuando la voz es más grande que incluso no, nuestra propia inspiración, propia motivación. Es cierto lo que dicen. La motivación llega hasta cierto punto y después lo único que queda es constancia. Y entiendo que te sea difícil ser constante cuando tienes tanto eso aquí metido en la cabeza. Pero creo que es una lucha interna. Es una lucha interna todos los días con nosotros mismos, de luchar con esas dos versiones de nosotros. Esas dos peleas que tenemos entre nosotros siempre. Entre esa persona que tal vez otros nos dijeron que éramos y la que nosotros en realidad sabemos que somos y queremos ser. La vida es una pelea constante contra nosotros mismos. Eso lo leí el otro día. Y sí, es verdad. No nos damos cuenta. Y peleamos con los demás, que es lo peor. Quería compartir esto porque simplemente eso, ¿no? Quería compartirlo porque creo que al decirlo, al hablarlo, al expresar cómo me siento hacia otras personas, hacia 20, 30, 50, 500, 1000 personas, esas personas tal vez se van a sentir igual, tal vez van a sentir que tal vez viven lo mismo, que tal vez tienen una situación parecida, que tal vez le está sucediendo lo mismo que me sucede a mí, o le sucedió en algún momento y tienen algún consejo, amaría los consejos, o no. Y tal vez puedes ver la perspectiva de otras personas en la vida y ser un poco más empático también. Eso también ayuda. Pero obviamente no es una reflexión para decirte, hey, tú, aprovecha tu vida porque tienes solo una vida. Que sí, hay que aprovecharla, tenemos solo una vida. Eso es claro. Pero no te estoy recriminando nada. Porque no me estoy recriminando nada a mí. Simplemente estoy compartiendo. Creo que es lo que me gusta de sentarme aquí a hablar. Compartir cómo me siento sobre ciertas cosas. Y no ser alguien que tiene las respuestas con todo porque no las tengo. Creo que lo único que sí puedo decir es que tenemos que hacernos responsables en ese sentido sobre eso. Y entender que tenemos lo que tenemos, que carecemos de lo que carecemos, pero también de que podemos avanzar porque podemos avanzar. Obviamente si todos tenemos las oportunidades de hacerlo. Y no entrar en el sentido de víctima, que somos víctimas. Hay una palabra que odio. No sé si ustedes la odian, pero hay una palabra que odio que me digan. Pobrecito. ¿Cómo odio cuando me dicen pobrecito? O cuando le dicen pobrecito a alguien más. Que alguien puede estar viviendo algo feo. Entiendo, pero a veces cuando, no sé, le cuentas a alguien, no sé, ayer me caí, pobrecito. No sé, tal vez me pasó, pobrecito. No, pobrecito, no, me pasó y punto. No soy pobrecito. Odio que me digan eso. Y odio que a veces se lo digan a otras personas. No sé, no somos pobrecitos. Hay personas que viven cosas muy difíciles, eso sí es cierto. Pero a veces esperas que todo el mundo te diga, pobre de ti. Cuando no es pobre de ti, haz algo al respecto. De nuevo, es un poco más complicado a veces, en ciertos sentidos, con algunas personas, pero creo que entienden un poco lo que trato de explicarles acá. Creo que lo que trato de explicarles acá a ustedes y decirles es igual lo que trato de explicarme siempre a mí. Creo que somos muy buenos consejeros para otros, pero para nosotros mismos, que sabemos lo que tenemos que hacer, lo que debemos decir, cómo debemos actuar, pero no lo cumplimos. Hay que cumplir más lo que le decimos a otros. Bueno, chicos, gracias por escuchar este video y espero que les haya gustado, espero que les haya resonado. Nos vemos la otra semana con otra conversación, con otro video. Los quiero mucho y les mando un beso enorme. ¡Mua!